dejándonos guiar por lo que Dios produce en nuestro corazón, pues yo voy a compartir hoy la palabra del Señor. Así que todos aquellos que quieran acompañarme, abrimos nuestra Biblia por el libro maravilloso de los Salmos. Salmo capítulo 30, verso 4 en adelante, dice así la palabra del Señor. Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Verso 5: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Querido amigo Espíritu Santo, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de poder transmitir tu palabra a través de estas ondas, Señor. Te ruego, Dios mío, que todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, ya sea en directo o ya sea después, Señor, cuando lo transmitamos a través de las redes, que esta palabra, Señor, sirva como una medicina que pueda sanar vidas, sanar almas, que pueda bendecir. Querido papá, todo lo que tengas atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a administrar tu palabra con fidelidad como tú la has puesto en mi corazón, y te damos gracias porque nada podemos dar si primero no lo recibimos de ti. Gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, querida familia de Conquistando Corazones, hoy vamos a predicar bajo el tema, es un tema bonito, interesante. El tema es el gran misterio de las lágrimas. El misterio de las lágrimas. Hubo un momento en el que lo titulé El llanto, el regalo que todavía no hemos agradecido a Dios. Así es como yo lo titulé en un principio. Y puede que sea por nuestra cultura o quizá porque la arrastramos de nuestra niñez. Muchas veces, cuando tenemos la necesidad, que nosotros sabemos que tenemos la necesidad de llorar, reprimimos el llanto. Y quizás nosotros mismos hacemos una hipótesis, evaluamos nuestros sentimientos y tenemos la necesidad de llorar, pero reprimimos el llanto porque se nos viene a la cabeza, se nos puede venir muchos pensamientos, pero uno de ellos puede ser, bueno, reprime el llanto, que no te vean llorar, porque si te ven llorar, puede que la gente piense que tienes muchos problemas. Quizás ese sea uno de los motivos por los cuales reprimes el llanto. Porque tú tienes miedo, temor, o no quieres que piense la gente que te ve llorar que tienes problemas. Quizás hay otro motivo. Y muchas veces pensamos, no llores. Y nosotros mismos luchamos con nosotros mismos, reprimimos el llanto porque decimos, es que si nos ven llorar, nos van a decir o van a pensar que somos débiles. Si la gente nos ve llorar muy a menudo, van a asociar ese hecho con una debilidad, entonces la gente va a intentar abusar de mí. Y nosotros, de los muchos motivos, sobre todo estos dos motivos siempre han predominado. Y es que reprimimos el llanto, o bien porque no queremos que la gente piense que tenemos problemas, o bien porque no queremos que piense la gente que somos débiles. Porque yo no sé, pero por alguna curiosa razón asociemos
las lágrimas, el llanto, lo asociamos con la debilidad y también con los problemas. Pero miren, para que vean que el llanto no es tan malo como mucha gente piensa, incluso haciendo un medio estudio a nivel de la medicina y también de la psicología, que sirva como introducción a este mensaje, la medicina enseña algunos principios y nos enseña cosas muy importantes acerca del llanto, de las lágrimas. Por ejemplo, la medicina enseña que el llanto es la principal y mejor forma de liberar emociones. Muchas veces hay muchas emociones dentro de nosotros que no sabemos cómo liberarlas, y el llanto es la principal y la mejor forma de liberar emociones. Por eso es que después del llanto, el cerebro, de una manera subconsciente, sin que nosotros podamos controlar eso, lo que hace el cerebro es que envía una información para que la adrenalina, la secreción de la adrenalina, empiece a regular el sistema sanguíneo, y a medida que el sistema sanguíneo se va regulando, los músculos de tu cuerpo, incluso tu cuerpo mismo, se relaja. Por eso es que no sé si le ha pasado muchas veces que o bien la ha visto o bien le ha pasado que ha llorado mucho y después de llorar incluso hay gente que se ha quedado dormida. ¿Por qué? O sea, es que el llanto, decimos, el llanto es algo agotador, te agota tanto que te duerme. Bueno, ¿por qué ha ocurrido eso? La medicina nos responde que eso ha ocurrido porque el cerebro ha mandado a la adrenalina que libere la secreción, que regule el sistema sanguíneo, la presión del sistema sanguíneo, y a medida que se va regulando la presión del sistema sanguíneo, los músculos se relajan. Por eso es que también han llamado al llanto, los médicos llaman al llanto el sedante bueno frente a situaciones de estrés. O sea, imaginaros cómo la medicina habla del llanto como un sedante bueno ante situaciones de estrés. El llanto es el primer idioma que hablamos sin haber aprendido. Y esto luego lo veremos con más detalles. Eso es lo que los médicos nos enseñan. Una frase de un médico era que el llanto es el primer idioma que aprendemos o que hablamos sin haber aprendido. A nivel de la psicología, unido con la medicina, nos enseñan que los hombres suelen llorar menos que las mujeres. Esas son las estadísticas, ¿vale? Las estadísticas son que los hombres lloran menos que las mujeres, pero la cuestión no es porque las mujeres sean más débiles. No tiene nada que ver con ese tema. Tiene que ver con el tema de que la mujer es más sentimental que el hombre. A causa de que la mujer es más sentimental, ella suele llorar más que el hombre. Un promedio en un estudio según las estadísticas, cuando un hombre llora una vez, una mujer llora 5. Esas son las estadísticas que existen. En el promedio de cuando el hombre llora una vez, la mujer es capaz de llorar hasta 5 veces. ¿A causa de qué? ¿De qué es más débil? No, ni mucho menos. A causa de que la mujer es más sentimental que el hombre. Por eso, el estudio es que los hombres y las mujeres lloran, pero suelen llorar por motivos diferentes. Ejemplos: dicen que la mujer suele llorar más por ira y también por impotencia. Y esas son las causas más comunes por las cuales una mujer llora: por ira y por impotencia, al no poder actuar como desea. Los hombres, por lo contrario, solemos llorar más por el orgullo y también por alegría. Esos son en el estudio las estadísticas que enseñan. También enseñan que existen 3 niveles de llanto. Está el nivel de llanto bajo, que es
aquella vez que uno es capaz de llorar en silencio, apenas sin hacer ruido. Ese es el nivel de llanto bajo. También hay otro nivel de llanto que le llaman nivel de llanto alto. Es cuando alguien llora y le falta respiración, y empieza a llorar y su respiración es entrecortada. Luego existe también el nivel de llanto reparador. Es ese nivel de llanto donde uno llora con lágrimas abundantes, la respiración es entrecortada y dura mucho tiempo. A eso le llaman el nivel de llanto reparador. Cada uno de los niveles de llanto tiene su causa y su efecto. Pero como esto no es una enseñanza de medicina ni tampoco de psicología, vamos a ver algunos datos bíblicos que nos hablan acerca del llanto. Como por ejemplo, Génesis capítulo 33 y el verso 4, leemos lo siguiente. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Ese texto muestra el pasaje donde Esaú guardó mucho rencor y odio en el corazón por su hermano Jacob, a causa de haber sido bendecido. Él juró matarle, quitarle la vida, no perdonar a su hermano por ese hecho que tanto dolor le había causado. Y después de haberse encontrado, muchos años después, dice la Biblia, corrieron, se abrazaron, se besaron y lloraron juntos. El mismo libro del Génesis, esta vez capítulo 50 y verso 3, leemos lo siguiente. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lloraron los egipcios 70 días. O sea, ¿qué diferencia hay entre el lloro de Esaú y Jacob y el llanto de los egipcios? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que Esaú y Jacob lloraron, pero lloraron de alegría al haberse reconciliado. Sin embargo, el llanto de los egipcios fue diferente, porque ellos no lloraron de alegría, lloraron de tristeza al ver cómo José sufría por la muerte de su padre Jacob, y como los egipcios amaban tanto a José, lloraron con él durante 40 o 70 días. Lloraron a Jacob por tristeza. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el llanto de Esaú y Jacob y el llanto de los egipcios? Obviamente el motivo. Unos lloraron por tristeza, pero otros lloraron de alegría al haberse reconciliado. Por eso es que el ser humano puede llorar en la vida, pero puede llorar por muchas razones. Por eso es que quiero intentar enseñar hoy que el llanto no es tan malo como creemos que es el llanto. Porque es cierto que a veces podemos llorar por tristeza. Y uno llora por tristeza cuando recibe una mala noticia y llora. Pero sin embargo, también uno puede llorar por todo lo contrario, por alegría. ¿Cuándo? Pues cuando recibe una buena noticia. En el momento del alumbramiento, donde un bebé va a venir a este mundo, la gente está tensa, con los nervios. Pero a medida que una criatura viene al mundo, casi siempre la gente llora. Y esas lágrimas no son de dolor, son de alegría. Cuando uno recibe una buena noticia que esperaba tanto y por fin la recibe, uno sale llorando. Esas lágrimas no vienen del dolor ni de la tristeza, provienen de la alegría. También se puede llorar por rabia. Por rabia cuando intentas actuar y no te dejan. Y hay gente que llora. Y llora por rabia. También se puede llorar por impotencia. Esa es una de las mayores causas. Es una de las mayores causas por las cuales el ser humano suele llorar. Por impotencia.
Es en esa situación de desespero donde desearías actuar como quieres, pero ni te dejan, y aunque te dejaran, tampoco sabes qué hacer. Es esa situación donde se te escapa de las manos y no puedes hacer nada. Y no se trata de que no quieras, sino que no puedes hacerlo. Y como no puedes actuar ante esa situación, entonces comienza a salir de tus ojos lágrimas y empiezas a llorar, y esas lágrimas ni son de tristeza, ni son de rabia, ni son de alegría, son de impotencia al querer actuar y no poder. Porque aunque te dejaran, no sabrías lo que hacer. Pero también se dice que se puede llorar para sobrevivir. Y esto nos pueden dar clases los bebés. Por eso es que he dicho que un médico dijo en una ocasión que el llanto es el primer lenguaje que hablamos sin haber aprendido. Por eso es que el llanto es una expresión comunicativa. ¿Y por qué a veces se llora para sobrevivir? Esto lo vemos en un bebé que no sabe hablar todavía, pero todo lo que él quiere lo expresa a través de lágrimas. Quiere comer y cuando tiene hambre llora, y la madre sabe que es lo que el niño quiere a causa no de lo que le dice con palabras, sino de lo que le expresa con sus lágrimas. Un niño se siente mal, está malo, le duele el estómago, que en los bebés es los problemas más comunes, y todo eso como lo expresan llorando. Incluso yo tengo un niño actualmente, el día 10 me hace 4 meses, incluso mi niño cuando él tiene sueño llora. Entonces le coges y dice, ¿qué le pasa? ¿Tiene hambre? No, es que quiere dormirse. Y después de llorar se calma y se duerme. Todo lo que él quiere expresar lo expresa a través de lágrimas. Por eso es que un pensador dijo en una ocasión, a veces el llanto es el mejor modo de expresar lo que no puedes expresar con palabras. A veces lo mejor que puedes decir a los demás. A veces no hay palabras, no encuentras las palabras correctas, pero basta con salir llorando. Un ejemplo, Eugenio, uno de los ejemplos es pedir perdón a alguien. Muchas veces no encontramos las palabras para pedir perdón. Y decimos, ¿y qué digo yo ahora para pedir perdón? Por ejemplo, en el caso de Esaú y Jacob, era que tenían que reconciliarse. Esaú tenía que pedir perdón a su hermano por odiarle tanto tiempo y perseguirle. Y Jacob por actuar a veces de alguna manera que ofendiera a su hermano. Y ellos querían pedirse perdón y no expresaron palabras, se abrazaron y lloraron. Por eso cuando no encuentres palabras, creo que las lágrimas es el mejor modo de expresar lo que no puedes transmitir con palabras. Otro pensador dijo, el llanto no es un indicativo de debilidad, sino que desde el nacimiento ha sido siempre la señal de que estás vivo. Por eso es que cuando un bebé viene a este mundo, suele venir llorando. Y si no llora, ¿qué es lo que hacen? Le hacen llorar. Porque el llanto es un indicativo de que estás vivo. Por eso, Lucio Séneca dijo en una ocasión, no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. Llorar no es malo. Lo que sí es malo es no poder llorar. Eso sí que es un problema. Que salgas llorando y que liberes emociones no es un problema. Lo que sí es un problema es reprimir el llanto,
De modo que aunque quieras llorar, lo impidas a ti mismo, y no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. En una poesía que compuso un tío mío, él se llama José, ha escrito algunos poemas muy bonitos, y hay uno que habla acerca del llanto, y ahí encontramos estas palabras: llorar no es de cobardes, ni implica debilidad, es señal de humanidad y a veces de valentía. ¿Por qué a veces el llanto es una señal de humanidad y valentía? Miren, mis queridos amados, el llanto no puede ser tan malo como nosotros pensamos, porque si el llanto fuera tan malo, de pronto es que Juan capítulo 11, verso 35 no debería existir. Si llorar nace siempre del pecado, entonces Jesús hubiera pecado, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Entonces llegamos a la conclusión que el llanto no puede ser lo que muchas veces creemos que es, algo horrible y espantoso. Y como nosotros nos hemos hecho una imagen acerca del llanto, reprimimos el llanto por nuestro ego, por nuestro orgullo, y comienza a nosotros a crearse una insensibilidad tan grande que empezamos a guardar emociones, nuestro corazón empieza a convertirse en un corazón de piedra, nos aislamos de todos, y cuando nos queremos dar cuenta somos nómadas, vivimos solitarios, no expresamos nuestros sentimientos, y cuando queremos echar la cuenta atrás y decir ¿de dónde ha nacido todo eso? Puede que haya nacido por reprimir el llanto cuando necesitabas desahogarte en lágrimas. Dice Juan capítulo 11, verso 33. Dice: entonces Jesús, al verla llorando, a María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, miren, hermanos, lo que ocurrió, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y de camino al lugar donde habían puesto a Lázaro, dice la Biblia, Jesús lloró. Por eso es que las lágrimas no implican una señal de debilidad, porque el ejemplo de valentía que es Jesucristo lloró. Y miren, hermanos, aquí veo dos cosas maravillosas. Número uno, es que la Biblia dice que cuando vio a María llorar y a los judíos que estaban con ella también llorando, dice, el Espíritu de Jesús se estremeció y se conmovió. He aprendido que Jesús no es indiferente ante las lágrimas del ser humano. ¿Crees que Dios no se conmueve cuando el ser humano llora delante de su presencia? Jesús no es indiferente ante las lágrimas del ser humano. Pero miren lo maravilloso que también he encontrado, es que después de las lágrimas, alguien volvió a la vida. Jesús, después de llorar, Lázaro volvió a la vida. Y es que a veces, a causa de reprimir el llanto, muchas cosas se mueren en nosotros. Como he dicho, se mueren ese sentimiento, se muere el compartir lo que sientes a los demás, se muere la sensibilidad del espíritu. A causa de reprimir el llanto se mueren tantas cosas. Y muchas veces queremos que eso vuelva a la vida y no sabemos cómo. Puede que después de derramar tu alma y lágrimas delante de Dios vuelvan a la vida. Para que vean que Jesús no es indiferente a las lágrimas y que a veces, después de llorar,
cosas vuelven a la vida. La Biblia dice Jesús iba de camino a la ciudad de Naín. Capítulo 7 y verso 12 de Lucas. Jesús se detiene ante la puerta. La Biblia dice que sale una mujer viuda que va a enterrar a su único hijo. La Biblia dice Jesús al verla se detuvo y la dijo: no llores. Y aquí yo me preguntaba, y podemos leer entre líneas, al verla, ¿cómo? Jesús al verla llorando se detuvo y la dijo: no llores. He descubierto que cuando un hijo y una hija de Dios llora en lágrimas delante de su presencia por dolor, Jesús no pasa de largo ante las lágrimas. Jesús se detiene para atenderte. Y a esta mujer hizo que lo más querido que ella tenía, que era su hijo, volviera a la vida. Hay tantos sueños que se murieron, tantos propósitos, hay tantas metas que tenían una larga vida, pero se murieron en el camino. Y quieres volver de nuevo a que eso vuelva a la vida. Yo te invito a que derrames tu alma y lágrimas delante de Dios, porque Jesús no pasa de largo ante las lágrimas de sus hijos. Por eso es que me encanta Juan capítulo 11 o Juan capítulo 20, verso 15. Jesús dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. ¿Qué es lo que había ocurrido? Es que María Magdalena iba al sepulcro en el momento que Jesús había resucitado. Cuando ella va y ve que la piedra está removida y no está el cuerpo de Jesús, ella piensa que alguien se lo ha llevado. Esta causa le hace llorar a María. Y mientras ella está llorando, Jesús se le acerca, pero ella, a causa de las lágrimas, no ve a quién tiene enfrente. Pensando que era el hortelano, le dijo: dime dónde lo has puesto. Pero ella, cuando escuchó María, y ahí identificó la voz de su maestro, ella dijo: mi maestro. Las lágrimas se pararon. Y sin lágrimas, ella pudo ver que no era el hortelano, que el quien tenía frente era su maestro. A veces hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a llorar de tal manera que no somos capaces de ver quién tenemos enfrente. A veces, a causa, igual que María, no entender dónde estaba, la incertidumbre le hizo llorar. A veces la incertidumbre de no entender la situación en la que estamos viviendo nos hace llorar. Y mientras nosotros lloramos, no solemos ver las cosas con claridad, pero después del llanto, ella pudo ver las cosas con claridad. Y por fin la indiferencia que ella tenía, pensando que era el hortelano, se dio cuenta que no era lo que ella tenía enfrente, que realmente había tenido a su maestro enfrente y no se había dado cuenta. A veces la incertidumbre nos lleva a llorar. Y cuando la incertidumbre nos lleva a llorar y no querer aceptar ni entender la situación en la que vivimos, nos hace ver la realidad con una irrealidad. Creemos, confundimos las cosas. Pero después de llorar, María vio las cosas con claridad. Puede que ahora no veas la situación en la que estás viviendo. Puede que sea una incertidumbre, que no entiendas la situación y quieras comprender y entender la situación. Yo te invito a que acudas delante de Dios a llorar en lágrimas, porque puede que después del llanto lo que ahora no entiendes, lo entenderás. Lo que ves
de una manera borrosa y piensas que es otra cosa, te darás cuenta que no es lo que tenías enfrente, que la solución era lo que tenías enfrente y creías que era la causa del problema. Me encanta también el pasaje donde en Lucas capítulo 7 y verso 38, la Biblia dice que una mujer pecadora, que vivía en pecado, esta mujer, a causa de vivir en pecado, la paz que tenía en ella en alguna ocasión se había ido. Porque he de decir, así entresacada del tema y volvemos a entrar, he de decir que no hay causa mayor para robarte la paz que el pecado. El pecado te roba la paz. Y esta mujer que vivía en pecado no tenía paz, y para encontrar la paz y el descanso y el perdón para su vida, fue a buscar a Jesús. Por eso yo te invito que si quieres encontrar la paz de Dios en tu vida, busques a Jesús. ¿Recordáis el pasaje? Jesús sentado con Simón el fariseo, los demás fariseos, todos allí preguntándole a algunos, otros intentando hacerle caer en algún error. Pero una mujer entra en la casa con su alma rota a causa del dolor y del pecado. Ella se postra delante de Dios y empieza a llorar. Empieza a cubrir los pies de Jesús. Los empieza a cubrir con lágrimas. Empieza a llorar delante de Él. Lágrimas abundantes empiezan a empapar los pies de mi Maestro. Después de llorar, Jesús la levanta. Hay muchos que están pensando entre sí, si supiera qué clase de mujer es la que le está tocando. Y la Biblia dice que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo: mirad, os voy a contar una historia. Dos personas tenían una deuda cada una. Uno de ellos debía 50 denarios. El otro al mismo señor le debía 500. Pero el Señor perdonó a ambos la deuda. Les preguntó: ¿a quién creéis que ama más? Y aquellos respondieron: obviamente, al que perdonó 500. Jesús le dijo: bien habéis juzgado, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. De mi seguridad, donde nadie me puede ser. Y allí, en el lugar donde nadie le podía señalar, derramando su alma delante de Dios, Jesús la levanta y le dice: mujer, tus pecados te son perdonados. Y le dice: vete en paz. No hay lugar más alto, más grande. Te adora mi alma, Jesús. Tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. ¿Por qué la dijo Jesús: vete en paz? Porque era lo que le faltaba a esta mujer. Y cuando encontró la paz de Dios en su vida, después de llorar delante de Él, te invito a que si estás viviendo una situación donde no hay paz en tu vida, muchas veces se crean tormentas internas, no encontramos paz, no encontramos alivio, buscamos en pastillas tranquilizantes pero no hay paz, buscamos en psicólogos pero no hay paz, buscamos en psiquiatras, no hay paz. Yo te doy una medicina divina, venida directamente del cielo. Quizás lo que te falta es la paz de Dios en tu vida. ¿Sabes dónde es que la puedes encontrar? Yo te invito a que lo intentes, corriendo a los pies de Jesús y derramando tu alma delante de su presencia, porque todavía creo que aquellos hombres y mujeres
que derraman en lágrimas delante de Él. Y derraman lágrimas como si fueran el perfume que aquella mujer derramó. Todo aquello que te falta, esa inquietud que hay en tu vida, ese nerviosismo. Vivimos en una época donde predomina el nerviosismo. Yo temblé cuando leí las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, cuando evaluaron las 10 enfermedades más mortales de la historia de la humanidad. Entre ellas, fíjense, entre el SIDA, entre otra enfermedad que no queremos mencionar, ya saben que en Conquistando Corazones somos muy cautos con esa palabra, entre la peste bubónica, algunas otras pestes de la humanidad, entre ellas, ¿saben cuál está? Entre las 10 mortales, bueno, más que entre las 10 mortales, entre las 5 mortales, en el número 4 está el estrés. El estrés es la cuarta causa en la Organización Mundial de la Salud más peligrosa para el ser humano. ¿Por qué? Por la razón de que entre el 70 y el 80% de las enfermedades mortales, estas que solo Dios puede sanar, se producen a causa del estrés. Luego hay unas estadísticas que no, que pueden ser por otros motivos, pero hay un grado alto, sobre todo en personas maduras, y es que entre el 70 y el 80% de las enfermedades mortales que produce el mismo cuerpo es a causa del estrés. Por eso es que Jesús dijo, y no se equivocó, hermanos, mira, no hay un principio de medicina sano y bueno que primeramente no esté escrito en la palabra de Dios. O sea, una de las veracidades de la palabra son los datos a nivel de medicina y de ciencia que hay en la palabra, y el principio de medicina que Jesús expresó: por nada estéis afanosos. No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Porque basta cada día su propio mal. Mira, Dios nos ha creado. Somos su creación. Él, como el creador, sabe cuál es nuestro límite. Según nuestro creador ha dicho, basta cada día su propio mal. Lo que Dios nos está diciendo es que, mira, con el mal de cada día ya tenéis de sobra. Basta cada día su propio mal. Jesús nos estaba enseñando que no añadiéramos dolor a nuestro dolor, porque a veces añadimos dolor a nuestro presente trayendo las preocupaciones del futuro. Esto lo voy a volver a repetir. A veces añadimos dolor a nuestro dolor trayendo a nuestro presente situaciones del futuro, cosas que todavía no han ocurrido y que a lo mejor no ocurrirán, porque puede Dios cambiarlo todo, o puede en la vida darnos esa sorpresa, ver que las cosas no eran como nosotros pensábamos. Y a veces las preocupaciones, ¿qué será el día de mañana? ¿Y qué será de mis hijos? ¿Y qué será de este problema? Y traemos las cosas del futuro, las traemos al presente sin haber ocurrido. Por eso la palabra preocupación es una palabra compuesta. Pre, antes, ocupación, ocupado. Preocupación es ocuparme de una cosa antes de tiempo. Y yo pregunto, ¿para qué nos vamos a ocupar de las cosas antes de tiempo? Basta ya que cuando vengan nos tengamos que preocupar por ellas.
mientras descansa en la presencia del Señor. Derrama tu alma y di a Dios que cambie esas lágrimas por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Quiero dejarlo hasta aquí. Quizás en otro momento analizaremos la vida de José y los problemas de reprimir el llanto. Puede que quizás la semana que viene sigamos con este tema, pero yo quiero dejarlo hasta aquí. Quisiera que cerraras tus ojos y que adoraras a Dios por unos momentos. No puede ser tan malo el llanto, porque bienaventurados los que lloran. Dichosos y felices los que lloran delante de la presencia del Señor, porque recibirán consolación. Jesús, traigo mi perfume. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me has dado de ministrar tu palabra. Hoy te quiero ungir. Señor, les he compartido conforme tú lo has ido produciendo en mi corazón, y he detenido el mensaje donde he considerado que era el hasta aquí. Te pido, Señor, que esta palabra que ha sido transmitida a través de la aplicación Cello y también a través del Facebook pueda bendecir y pueda sanar gente. Gracias, amado Dios. Venimos delante de ti. Venimos a llorar delante de ti, a derramar nuestra alma en lágrimas.